Continuamos con nuestro estudio de la geometría del plano, con un segundo vídeo en el que vamos a conocer algunos cuerpos geométricos cuyas caras son curvas. En el vídeo anterior conocimos a los poliedros, que eran cuerpos geométricos delimitados por caras planas. En este caso nos vamos a centrar en unos cuerpos denominados cuerpos de revolución, y entre ellos los más importantes, el cilindro, el cono y la esfera. Comenzamos con el cilindro. Lo primero que tenemos que hacer es representar el espacio tridimensional en nuestra pantalla, en nuestro papel, que es un plano. Para eso utilizamos tres ejes colocados de la siguiente manera. El eje rojo sería el eje X, el eje verde el eje Y y el eje azul el eje Z. Entre el eje rojo y el verde, entre el X y el Y, definen lo que sería el suelo de nuestra representación, mientras que el eje Z se levanta en vertical de este suelo. En este sistema de referencia vamos a colocar un rectángulo de la siguiente manera. Este rectángulo tiene su base apoyada en el suelo y uno de sus laterales, que sería una altura, pegado al eje Z. Tiene una posición que nos podría recordar a una puerta, y precisamente lo que vamos a hacer es comenzar a girar este rectángulo en torno al eje Z, manteniendo uno de sus lados pegados a este eje Z. Puedes ver que a medida que giramos este rectángulo se genera un cuerpo geométrico que es un cilindro, que está definido por dos caras que son círculos, la superior y la inferior, y una cara curva que ha sido generada por el lateral de nuestro rectángulo. Las dimensiones de este rectángulo nos definen nuestro cilindro. La base del rectángulo será el radio y la altura del rectángulo es la línea que ha definido la cara curva, que se denomina generatriz. Continuamos ahora con el estudio del cono. Volvemos a construir nuestro sistema de referencia tridimensional con los ejes X y Z y el suelo de referencia. Sobre este sistema de referencia vamos a situar ahora un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Uno de sus catetos, el que sería la base, está apoyado en el eje Y. El otro cateto, el que sería la altura, está apoyado en el eje Z. De la misma manera que hicimos con el rectángulo en el caso del cilindro, vamos a comenzar a girar este triángulo rectángulo en torno al eje Z. Con este giro construimos un nuevo cuerpo geométrico que es un cono. Este cono está determinado perfectamente por el triángulo rectángulo que estamos girando. Su base es un círculo, cuyo radio coincide con la base del triángulo, y la altura del cono coincide con la altura del triángulo. La hipotenusa del triángulo, que nos define la superficie curva del cono, recibe el nombre de generatriz. Para terminar vamos a estudiar la esfera. Como el cono y como el cilindro, la esfera se genera a partir de la rotación de una figura plana, en este caso de la rotación de un semicírculo, cuyo diámetro está pegado al eje vertical. Puedes imaginar que al girar este semicírculo sobre ese eje, obtenemos una esfera. Al igual que ocurría con el cono y el cilindro, las dimensiones de la esfera vienen definidas por las dimensiones del semicírculo. En este caso simplemente es fácil ver que el radio del semicírculo es el radio de la esfera que hemos generado. Y con esto hemos terminado. Has podido ver cómo tanto el cilindro como el cono y la esfera se generan a partir de la rotación de una figura plana. Por eso se denominan cuerpos de revolución. Espero que este vídeo te sea de utilidad.